¿Qué tal, amigos y familiares y audiencia en YouTube? Estamos aquí ya listos para comenzar nuestra programación semanal, siempre dándoles la bienvenida y agradecimiento por su sintonía. Metro TV es un ministerio cristiano evangélico con el objetivo de alcanzar y discipular. Hoy se continuará el tema sobre el pecado. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esperando que cada día mejoremos y tengamos un estilo de vida que le agrade a Dios. En nuestro programa anterior nos dimos cuenta de que todos pecamos, no importa a qué religión pertenezcamos o si somos cristianos evangélicos o cristianos católicos, todos le fallamos a Dios. Es importante que nosotros entendamos este principio porque esto nos va a ayudar a nosotros no solo a pecar menos, sino que también poder entender a nuestros semejantes cuando fallan a nuestro alrededor. Primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Cuando una persona dice yo no peco, yo no fallo, sencillamente se está engañando y no sabe lo que está diciendo, porque la palabra de Dios dice que cuando uno tiene ese tipo de pensamiento o se cree más santo que los demás, sencillamente la verdad no está en esa persona, porque nosotros, por más de que busquemos honrar, por más de que busquemos glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas, siempre vamos a estar fallando. Más adelante vamos a también a enseñar cómo nosotros podemos combatir el pecado. Y también estuvimos viendo de que el pecado se divide en dos categorías: pecados de comisión y pecados de omisión. En el programa anterior dimos algunos ejemplos que se encuentran en Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Y hoy vamos a ver otros ejemplos también de los pecados de comisión. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Voy a leer este texto en la traducción del lenguaje actual y dice así: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Ahora, vea lo interesante que es este texto. Da una lista de pecados que se cometen a diario a nuestro alrededor. Comienza diciendo relaciones sexuales prohibidas. Son infieles en el matrimonio. En otras palabras, cuando somos infieles, tanto los hombres como las mujeres, cuando somos infieles en el matrimonio, no solamente estamos dañando nuestra relación, no solamente estamos perjudicando a la familia, a nuestros hijos, sino que estamos pecando directamente contra Dios. Estamos violando las leyes de Dios. O sea que no podemos decir, bueno, esta es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me parezca mejor, pero no es eso. Hay que entender de que hay un Dios que está al control de todo y nosotros nos debemos a ese Dios. No podemos
caminar por este mundo haciendo lo que se nos da la gana, porque hay consecuencias. Más adelante vamos a hablar de algunas consecuencias que habla la Biblia. Pero es importante que nosotros entendamos que la intención de Dios es que nosotros tengamos una vida plena, que tengamos una vida normal en este mundo. Yo creo que tenemos suficiente dolor, yo creo que hay suficiente enfermedad, yo creo que hay suficiente niños sufriendo no solamente de hambre, sino también por falta de cariño y respeto. Y por eso es que Dios quiere que nosotros le pongamos atención a esto. Es importante que nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestra vida para que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Y si tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, eso nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas. Entonces sigue diciendo aquí, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas. Cada vez que una persona tiene relaciones sexuales, cuando habla de relaciones sexuales prohibidas, está hablando relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el caso de los que estamos casados, sería adulterio, tener relaciones sexuales con alguien más que no sea su esposa o su esposo. Y en el caso de los solteros, en este caso, sería fornicación, cuando se tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Vuelvo a lo mismo, nosotros podemos decir, bueno, esto es normal en el mundo, todos lo hacen, todos lo practican, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Pero sin embargo, hay reglas espirituales que se están rompiendo. Y cuando nosotros pensamos que no hay consecuencia, que no se paga por esto, estamos muy equivocados, porque sí va a haber un momento donde Dios va a juzgarnos, va a pedirnos cuenta por todo lo que nosotros hacemos. Estos son los ejemplos de pecados de comisión. Y sigue diciendo muchos vicios y malos pensamientos. O sea que cuando una persona se envicia de algo, está pecando contra Dios. Pecamos contra Dios cuando tenemos malos pensamientos. Aún eso, lo que pensamos deben ser pensamientos de bien, deben ser pensamientos que honran a Dios, deben ser pensamientos que ayuden a nuestro prójimo, que ayuden a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que están en nuestro entorno. Pero cuando hay malos pensamientos o cuando hay vicios en la vida de una persona, está pecando contra Dios. Sigue diciendo aquí en el verso 20, adoran a dioses falsos. Es interesante cuando se trata aquí de dioses falsos, no estamos hablando precisamente de imágenes, no estamos hablando de objetos, sino que muchas cosas pueden convertirse en un dios en la vida de una persona. Por ejemplo, el trabajo. Hay personas que el trabajo se les convierte como un dios. No pueden atender a nadie más, no pueden atender su vida espiritual, no pueden atender a su familia, porque su trabajo es tan importante que lo ponen hasta por encima de la familia, por encima de los hijos. Entonces ese trabajo se convierte en un dios. Eso también es pecado. También el deporte. El deporte es algo que nos ayuda a nosotros en lo físico, pero cuando el deporte se convierte en la prioridad número uno, ahí es donde está el problema. Entonces, cuando hablamos de dioses falsos, estamos hablando de todo lo que viene a ocupar el lugar de Dios en nosotros. Ahí es donde está el problema, y a eso también se le llama pecado. Ahora, no estoy diciendo que el deporte es pecado. No estoy diciendo eso, sino que cuando el deporte viene a tomar el lugar de Dios. Entonces, eso es importante. Son ejemplos nada más que estoy dando, pero pueden haber otras cosas que pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. A eso se le llaman dioses falsos.
También dice aquí, practican la brujería y odian a los demás. Yo no sé qué tanta brujería se practica en el mundo, yo creo que es bastante, pero realmente lo que estamos haciendo es ofendiendo a Dios con todas estas acciones. Cuando hablamos de adulterio, de fornicación, cuando hablamos de vicios, malos pensamientos, poner otras cosas en lugar de Dios en nuestra vida, es la práctica de la brujería, el odio a los demás, estamos ofendiendo el carácter, el corazón de Dios. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere eso, porque nosotros queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero estos son ejemplos de pecados de comisión. Sigue diciendo, se pelean unos con otros. Y es triste a veces, que nosotros vemos aún hasta en nuestras familias, que se dan las peleas, uno está peleando con otro y está peleando con otro, y cuando venimos a ver nos causamos daño a nosotros. Ese es el otro asunto. El pecado no solamente ofende a Dios, no solamente quebranta la ley de Dios, sino que también causa daño a nuestro alrededor, a los que amamos, a las personas que nos rodean. Son celosos, dice, y se enojan por todo. O sea que pecamos cuando celamos. Pecamos cuando nos enojamos por todo. Hay momentos, a veces el enojo es justificado, pero cuando el enojo no es justificado, ahí es donde está el pecado. Sigue diciendo, son egoístas, está hablando del egoísmo. El egoísmo es pecado. El que uno se sienta, más bien dicho, el que uno piense en uno solo, en uno mismo. No pensar en los demás, no pensar en el vecino, qué sé yo, en la familia, sino pensar en uno mismo. Eso también es pecado. Discuten y causan divisiones, la discusión. ¿Cuántos problemas a veces se crean por discusiones y por querer ganar la pelea, por querer ganar, qué sé yo, la conversación? Termina la persona o terminan las personas discutiendo. Eso también es un pecado de comisión. Causan divisiones, personas que andan siempre buscando problemas y dividiendo a la familia, dividiendo a las personas y levantando falsas. También a eso se le llama pecado. Verso 21 habla de la envidia, dice son envidiosos. La envidia es pecado. Cada vez que nosotros envidiamos a nuestros compañeros, envidiamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, estamos pecando contra Dios y no hay necesidad. Se emborrachan, habla de la borrachera. Cada vez que una persona se emborracha, está pecando contra Dios. Y dice aquí, en sus fiestas hacen locuras. O sea que el desorden que a veces se arman en las fiestas, que debería ser una fiesta normal, si estamos hablando de una fiesta familiar, también es pecado. Y muchas otras cosas malas, dice aquí el texto. Termina diciendo, les advierto, como ya lo he hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. O sea que el pecado nos aleja de Dios. Estos son los ejemplos de los pecados de comisión. Ahora, como estamos viendo de que el pecado se divide en dos categorías, también existe el pecado de omisión. Ahora, ¿cuál es el pecado de omisión? En Santiago capítulo 4, verso 17, dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que podemos pecar sin hacer nada. Ahora vea lo interesante, esta categoría del pecado. Podemos pecar sin hacer nada. Por ejemplo, sabemos que tenemos que estudiar, sabemos que tenemos que leer, y si no lo hacemos,
estamos cometiendo pecado. Sabemos que tenemos que orar en el caso de los cristianos, y si no lo hacemos, estamos pecando. Sabemos que tenemos que estar a tiempo en nuestros compromisos. Un asunto tan sencillo como este, que sabemos que tenemos que estar a tiempo en nuestros compromisos, y si llegamos tarde, estamos pecando. Si sabemos que tenemos que reunirnos, en el caso de la comunidad cristiana, si sabemos que tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos regularmente, y si no lo hacemos, también estamos pecando. Entonces, Santiago dice que si uno sabe hacer lo bueno, y si no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces, estos son ejemplos de los pecados de omisión. Otra vez, tocando a la comunidad cristiana, si sabemos que tenemos que ofrendar y hacerlo regularmente en nuestras congregaciones, y si no lo hacemos, estamos pecando. Si sabemos que tenemos que respetar las autoridades, y si no lo hacemos, también estamos pecando. Si sabemos que no debemos criticar, y si lo hacemos, estamos pecando. O sea que si nos damos cuenta, como que nuestra naturaleza, más bien dicho, en nuestra naturaleza siempre va a haber algún tipo de pecado. No podemos escapar. El apóstol Pablo dice de esta manera: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces lo que está diciendo es que por más de que yo trate de no pecar, siempre va a haber algún pecado en mi vida. Por eso es importante el texto que leímos al principio, 1 de Juan capítulo 1 verso 8, dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que no tenemos la verdad. Ahora, por supuesto, esto no es excusa para nosotros seguir pecando. Más adelante vamos a seguir desarrollando este tema para ver cómo nosotros debemos tratar con el pecado. El pecado hay que tratarlo, no podemos seguir pecando, pero más adelante hablaremos de este tema. Muy bien, ¿cuáles son las características del pecado? Esto es importante. Lo primero que vamos a ver es que el pecado atrae. El pecado tiene el poder de encantar y de fascinar. Vea lo interesante. 1 de Juan capítulo 2, verso 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. En otras palabras, si nosotros pecamos es porque somos tentados y cedemos a esa tentación. Aquí el apóstol Juan resume el pecado en 3 puntos importantes que Satanás utilizó para engañar a Eva en el jardín del Edén. Ahora, note esto. En Génesis 3:6, cuando hablamos de la tentación en el jardín del Edén, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Ahí está, los deseos de la carne. O sea que es bueno para comer. Y eso mismo hace Satanás o el mundo con nosotros. Satanás no puede empujarnos a nosotros a pecar, no puede obligarnos a pecar. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta. Y si pecamos es porque nosotros nos dejamos llevar por la tentación del pecado.
Por eso es importante lo que estamos hablando, para que nosotros conozcamos las características del pecado, porque nunca el pecado va a traer un sabor amargo. Eventualmente va a traer ese sabor amargo, pero al principio nunca es amargo. Siempre el pecado atrae. Mentir, la persona que miente se siente bien, porque dice, bueno, salí de esto a través de una mentira, pero a la larga va a pagar esa consecuencia. Entonces, aquí Satanás utilizó 3 puntos que habla el apóstol Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, en Génesis capítulo 3, verso 6, dice así: y que tenía un buen aspecto, hablando del fruto, y era deseable para adquirir sabiduría. Ahí están los deseos de los ojos. Primero, el deseo de la carne, o sea, lo que es bueno, lo que el adulterio tiene buen sabor, la fornicación tiene buen sabor, la irresponsabilidad tiene buen sabor, cualquier otro tipo de pecado de comisión o de omisión tiene buen sabor. Ese es el deseo de la carne. Sí, porque si uno sabe que tiene que hacer algo y dice a uno, es que no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, se siente bien no haciéndolo, pero está pecando contra Dios. Y número 3, habla del orgullo, al decirle a la mujer que la haría sabia como Dios. Génesis capítulo 3, verso 5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Noten esto, que Satanás utiliza una estrategia para engañar a Eva y logra su objetivo. Entonces, nosotros debemos estar alerta para no caer también en la trampa de Satanás. Porque lo que hizo Satanás aquí fue engañar a la mujer. En ningún momento vemos que Satanás haya obligado a la mujer para pecar contra Dios, sino sencillamente le pone 3 puntos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo. Le dice a la mujer, no es cierto. No es cierto lo que Dios les dijo. Lo que pasa es que si ustedes comen de esto, ustedes van a ser como dioses. Miren nada más si no es atractivo el pecado. El orgullo, el que yo voy a ser igual a Dios. Es un engaño, esa es una mentira de Satanás. Uno nunca tiene el control cuando peca. Al contrario, está perdiendo autoridad, está perdiendo el control. O sea que el pecado nunca trae lo que ofrece. Si fuera así, la Biblia lo diría, pero no. Si nosotros nos damos cuenta, la consecuencia del pecado en la vida de Adán y Eva fue que fueron sacados del jardín del Edén. Perdieron su relación con Dios, y una consecuencia que hoy en día nosotros seguimos sufriendo. En nuestro próximo programa vamos a hablar otros detalles más acerca de las características del pecado. Y yo espero que ustedes puedan acompañarnos. Y también nuestra oración es que cada vez que usted vea estos programas, usted encuentre siempre una palabra de motivación para su vida espiritual. Lo vamos a dejar hasta aquí, ya el tiempo se nos está terminando. Dios los bendiga, Dios los guarde, cuídense bastante, y nosotros estamos aquí orando al Señor también para que no solamente bendiga este programa, sino que también pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto el que nos estén acompañando, y también les recuerdo que ustedes pueden inscribirse en YouTube, en nuestra programación. Pueden buscarnos como Metro TV con José Lux, y ahí usted puede seguir las instrucciones y ser parte también de nuestra programación en YouTube. Dios los bendiga y hasta pronto.